Mi padre se casó con mi prometida. La frase volvió de golpe, como una marea que arrastra todo lo que encuentra. Elena la sintió primero en la garganta, después en la nuca, como si ese anuncio hubiera convertido su cuerpo en el mapa de una ciudad en ruinas. Frente a ella, el café humeante perdió el calor. Alrededor, los murmullos habían quedado amortiguados por una burbuja que la separaba del mundo. No era una noticia en voz baja, ni un rumor difuso. Era una verdad que se insinuaba en cada pantalla de la ciudad y en la portada brillante que alguien arrojó sobre la mesa antes de desaparecer. Recordó, sin querer, el olor a tabaco y a alcohol de aquel bar donde todo comenzó. Recuerdo. La luz roja del letrero golpeando la mesa de madera, la ruleta virtual en el teléfono de Nico, las risas que parecían apuestas en lugar de promesas. Nico, entonces joven y peligroso como un huracán, apostó con los ojos encendidos. Sus amigos, Celso y Fred, celebraban con vasos alzados. Alguien sacó la cámara. Una imagen que buscaría público como un depredador busca carne. Elena apoyada en la barra, su abrigo olvidado en el respaldo de la silla, la sonrisa que todavía le pertenecía en estado puro. La foto se volvió un cuchillo con brillo de revista. Fue una jugada que nadie entendió en su momento, y sin embargo todo quedó claro después. Una apuesta, una foto, un nombre estampado en letras que no le pertenecían. Recuerdo. La llamada en el hospital, la humedad del cuarto donde nadie supo consolarla. El doctor diciendo frases que parecían amables y a la vez extrañas, las manos de Elena cerrándose en torno a la sábana. Perdió al bebé en un silencio que nadie se atrevía a nombrar. Perdió también una porción de su vida que jamás volvería. La ciudad la miró con curiosidad y crueldad. La foto se convirtió en sentencia. El rumor, en rumor de pasillo. Las portadas, en jueces con toga de papel. Quien la había amado antes, Nico, se transformó en alguien que alternaba culpa y distancia, en un joven que buscaba recomponer su orgullo y que, cuando no lo conseguía, castigaba con frialdad. Años después, Elena aprendió a medir sus días por el peso de las llaves y el sonido de las puertas que cerraba al salir del trabajo. Había reconstruido su vida con esfuerzo. Estudio nocturno, turnos en una cafetería, clases de contabilidad por correspondencia. En el mar, cuando podía escapar, el viento le ponía en la cara la verdad que los demás le negaban. Ella sobrevivía. Michelle fue ese aire que, sin hacer promesas grandilocuentes, le ofreció refugio. No era un héroe de novela. Era un barista con manos firmes, un amigo que preguntaba por su sueño y escuchaba sin ansias de arreglarlo. Michelle la miraba con ternura que hacía menos pesado el mundo, y en sus manos Elena encontró el tipo de amor que se construye día a día. Sólido, sin gestos grandilocuentes pero con pequeñas certezas. Nico, por su parte, había hecho lo suyo para que la historia no terminara. Carismático y atraído por el riesgo, había heredado de su padre, Boris, no solo la empresa, sino también una naturaleza orgullosa que no toleraba la derrota. Las deudas se habían convertido en una sombra larga, contratos mal cerrados, apuestas que nadie quisiera admitir y una auditoría que golpeó como una ola fría. Los bancos empezaron a enviar cartas con letra pequeña y amenazas veladas. La casa familiar, ese bastión de silencio donde las fotos enmarcadas acumulaban polvo, pendía de un hilo. Boris, poderoso y con la paciencia de quien sabe que las crisis son terrenos fértiles, comenzó a moverse como una pieza en un tablero donde cada paso estaba planeado. Cuando Elena vio por primera vez el nombre de Boris en su bandeja de entrada, pensó que era alguna nota de prensa más. Pero la carta no hablaba de noticias, hablaba de acuerdos, de rescate y de condiciones. Había una cifra, oscura, inmensa, y un ultimátum que no permitía repliegue. La empresa debía asegurarse o la hipoteca se cobraba sin contemplaciones. Un estudio de abogados, una transferencia, un documento con cláusulas que parecían redactadas para quebrar la voluntad. La familia estaba al borde. En ese momento, cuando la ciudad resonaba con titulares cada vez más hambrientos,
Celso y Fred emergieron como quienes siempre habían sabido mover piezas. Celso con su sonrisa contagiosa. Fred con el ceño que escondía ambición. No eran los villanos caricaturescos de una teleserie barata. Eran operadores que habían aprendido a leer el pulso de los ricos y a colocar noticias en el lugar exacto para que dolieran. Trajeron, envuelta en papel satinado, la propuesta que nadie quería aceptar. Una alianza que no sería pactada con contratos de empresa, sino con algo que se erige más rápido que cualquier escritura. Un matrimonio. La idea no se presentó como un golpe directo. Fue, en cambio, una serie de posibilidades que chorrearon por los bordes de una conversación calculada. Si Elena se une formalmente a la familia, el escándalo pierde fuerza. La foto se convierte en pasado. La revista reprime, la prensa se calma. Además, Boris recupera una figura que le conviene junto al nombre de la empresa. Nadie dijo coerción, y todos la entendieron. Michelle, cuando escuchó por teléfono de la propuesta, no pudo ocultar su rechazo. «No quiero que alguien decida por ella», dijo con voz baja. «Eso no es amor, es transacción». Pero la transacción llegó envuelta en palabras de protección. La casa, el empleo de los trabajadores, las pensiones. Para Elena, cuya vida había dejado de ser una sucesión de deseos para transformarse en lista de prioridades, la oferta era tanto salvación como prisión. Hubo reuniones largas en la oficina de Boris, con muebles que olían a cuero y a decisiones. Boris no era un monstruo sin matices. Su rostro se había endurecido con las pérdidas, pero había en su mirada un resto de afecto por su hijo, un deseo de no ver su apellido reducido a cifras en una hoja. A ratos, en la penumbra de su despacho, se veía más humano. El hombre que había celebrado batallas, que había perdido una mujer en un matrimonio que no supo sostener. A ratos, el mismo hombre que jugaba con las vidas de otros como quien recoloca ajedrez. Cuando se dirigió a Elena, su voz no buscó la calidez, sino la negociación. «Elena», dijo una noche, con la ciudad como telón de fondo, «sé lo que pasó entre ustedes. No puedo cambiar el pasado, pero puedo proteger el futuro». Guardó silencio, midiendo. Había algo en sus manos, un sobre, documentos pulcros, cláusulas que prometían protección. Ella pensó en la hipoteca como un fantasma que parecía devorar todo lo que había sido la casa. Pensó en los empleados que desconocían el riesgo y en Juan, el conserje que cuidaba la puerta del local desde hacía 20 años. Pensó en Michelle, que la esperaba fuera con un café aún caliente y una incredulidad que dolía. Pensó en Nico, cuya ambición se movía como un animal herido. Y pensó en la última vez que alguien le ofreció seguridad a cambio de un precio. No había promesa de amor en la oferta de Boris. Había cálculos, sí. También confusión. A veces, cuando Elena lo miraba, tenía la sensación de que Boris no solo buscaba controlar la empresa, buscaba reparar algo de sí mismo, quizá borrar la imagen de un hijo fracasado, quizá demostrar que podía recomponer lo que el tiempo tenía a su merced. Era imposible saber si lo hacía por amor o por orgullo. Esa incertidumbre fue la cuerda más peligrosa en la que Elena tuvo que caminar. Mientras tanto, la ciudad ya hablaba en tonos más voraces. La revista que había rescatado la foto ahora insinuaba que Elena buscaba capitalizar su pasado. Una editora con amistades en el medio sugirió que el matrimonio sería una excelente portada. La oficina de publicidad tanteó titulares que venderían bien, y sobre todo, distraerían la atención de la deuda real. El chantaje no necesitaba violencia explícita. Bastaba el rumor, la repetición y una portada que no podía olvidarse. Celso y Fred movían fichas, se reunían con editores en cafés cuyo nombre recordaba a los salones de la aristocracia, pero que olían a café barato. Su habilidad no estaba en la crueldad, sino en la eficacia, convertir un escándalo en producto comercial. Elena pasó noches en vela, repasando escenarios como si fueran cartas de un juego que no quería jugar. En su memoria, la apuesta en el bar tenía un sonido particular, el clic de las fichas,
el rumor de la ruleta, las manos que se apoyaban en la barra. Volvía a ver a Nico con la mirada dura, a Celso con el gesto cómplice, a Fred buscando con los ojos pruebas que sirvieran de moneda. El aborto, la pérdida, no era un capítulo cerrado, era un cuerpo de recuerdos que a veces emergía en sueños con el olor a alcohol y a luz de neón. No quería revivir la sala del hospital, la mirada del doctor o la soledad del cuarto que antes había sido de esperanzas. Esa herida la había enseñado a medir los compromisos por su costo emocional. Michelle, en cambio, ofrecía otra forma de medida. No tenía recursos para saldar deudas gigantes ni conexiones con revistas, pero tenía a su favor la certeza de que sus decisiones serían sus y no mercancía. «No puedo pedirte que elijas por mí», le dijo una tarde con la frente apoyada en la ventana del café donde trabajaba, «pero no voy a ser cómplice de que te vendan como un remedio». Elena contestó con silencio. La ternura de Michelle era una almohada en la que podía descansar, aunque la tempestad de la deuda la empujara hacia decisiones que parecían lógica fría. Algo que pesó en su caja de decisiones fue la mirada de los empleados cuando la deuda comenzó a conocerse. Los rostros en la fábrica, los que acudían a la panadería en la mañana temprano, los que firmaban turno tras turno sin saber que el proyecto de toda su vida podía desaparecer. Elena no podía, por un gesto egoísta, condenarlos a la calle. Esa responsabilidad, más que el miedo personal, fue lo que la empujó a escuchar la proposición hasta el final. Necesitó pruebas, garantías, cláusulas que protegieran su independencia. Una asignación que no fuera solo un puesto ornamental, controles legales para que la empresa no terminara en las manos de tiburones disfrazados de socios. Las negociaciones fueron frías y largas. Abogados con corbatas ajustadas hablaban en términos que a Elena le costaba entender. Participación mayoritaria, veto de decisiones, contrato prenupcial con cláusula de reversión. Hubo noches en que firmó documentos sin comprender cada palabra. Hubo otras, en las que insistió, preguntó, pidió garantías. En la mesa de la oficina, con la ciudad apagándose, Boris le habló con la voz de quien había hecho esto antes. «No quiero que te sientas vendida. Lo que busco es poner a salvo la empresa. Te pido que confíes». Confiar era un verbo que pesaba más que cualquier firma. Mientras tanto, Nico se movía entre la furia y la negociación. Orgulloso y herido, se arrojó a arreglos desesperados. Habló con acreedores, presionó a socios, buscó inversores. Su orgullo no toleraba la humillación de que su padre decidiera por él. Sentía que Elena, aun si aceptaba, le había clavado un puñal en el lugar más vulnerable, el orgullo. Pero había algo más que rabia, una culpa que a veces lo derrumbaba en silencio, porque en la historia de su ruina había un hilo que pasaba por sus manos. En la tarde en que la ciudad presentó la noticia con un corte de fotógrafos en la calzada, Nico se dejó caer en la sala de la casa familiar, la misma sala donde de niño había jugado a imitar a su padre, y por primera vez la figura del padre le pareció extraña, lejana, a la vez imprescindible. La ciudad no perdona, pero tampoco olvida con facilidad. Las redes se incendiaban, las opiniones se multiplicaban. Había quienes celebraban la jugada estratégica de Boris, quienes denunciaban la farsa, y quienes consideraban a Elena una traidora por aceptar. Las palabras se volvieron cuchillos que clavaban en la moral pública. Para Elena, el juicio social fue un segundo parto, una expulsión en público que dolía, y que la golpeaba cuando menos lo esperaba. Se preguntó muchas veces si el precio de salvar la casa merecía que su nombre pasase a formar parte de una transacción que parecía extinguir la posibilidad de amar otro día con libertad. En medio de esa marea, Elena vivió pequeños momentos de humanidad que la sostuvieron. Lucia, su amiga de la universidad, le llevó un paquete con libros viejos y le dejó una carta donde decía: «No te conviertas en la interpretación que otros hacen de ti. Eres más». Julia, que trabajaba en la redacción de una columna social,
Le ofreció información privilegiada sobre la forma en que la revista manipulaba imágenes. No por compasión, sino porque había visto demasiadas veces cómo una portada arruinaba vidas. Michelle le cogía la mano con cierto pudor en público, recordándole que existía otra forma de estar en el mundo. Esas pequeñas anclas hicieron que, aún en la noche más negra, abriese los ojos en la mañana. Llegó entonces la fase de preparación. No era una boda tradicional, era un acto civil con la solemnidad de una firma. Aún así, los preparativos fueron tratados como si fuesen ceremonia. Elena tomó clases de etiqueta, no porque quisiera transformarse en otra persona, sino porque sabía que la cámara observa y que la imagen puede salvar una reputación. Se sentó en salones donde una mujer mayor le enseñó a caminar con un vestido, sin que la postura pareciese una rendición. Aprendió a hablar de sí misma con precisión, a responder preguntas con silencio estratégico. Era un entrenamiento que dolía, porque le exigía poner una máscara cuando todo en su interior gritaba por autenticidad. Hubo sesiones de maquillaje que la dejaron con la sensación de que se ofrecía una versión pulida de su dolor. La ciudad miraba con curiosidad. En una de esas tardes, Elena se fue a la costa. Necesitaba la inmensidad del mar para recordar que había algo fuera de los movimientos pequeños de poder. Caminó por la orilla, las olas besando la arena como si quisieran borrar las huellas. Pensó en la vida que pudo haber tenido con Nico, en el hijo que perdió, en la paz que Michelle ofrecía. Pensó también en Boris, si realmente su intención era amor filial o una maniobra calculada. Se sentó en la arena, dejó que el viento le llevara un verso que su madre le decía de niña. Nadie puede decidir por tu corazón, Elena, solo tú. La carta con los términos finales llegó una tarde lluviosa. Abrió el sobre con manos que no dejaban de temblar. Había cláusulas que prometían retorno económico, salvaguardas para la empresa y para los empleados, protección patrimonial para ella y una fecha propuesta para la ceremonia. También había condiciones que la reducían a pieza de una partida ajena, imágenes controladas, exclusividades con la revista, una presencia pública que debía ser impecable. Debajo de todo, la letra pequeña reseñaba consecuencias en caso de incumplimiento. Era, en suma, una trampa con salida, seguridad a cambio de ataduras. El primer bloque de la historia concluye con ella sentada frente a la mesa del despacho de Boris, el documento abiertos entre ambos, la pluma colocada en el centro, cerca de sus dedos. Afuera, la ciudad seguía. Dentro, el silencio era tan denso que parecía hacer eco. Boris la miró sin juicio, con una mezcla extraña de ternura paternal y determinación empresarial. Nico llamaba, por mensajes y a veces en persona, con el orgullo hecho triza. Michelle aguardaba en la distancia, con los ojos que suplicaban que ella eligiera con su corazón, y no con el costo de la deuda. Celso y Fred cruzaban mensajes como quien entrama látigos y redes. La portada de la revista, aún por salir, ya tenía fotógrafos que medían la luz para que la imagen encajara en el relato que se vendería al mejor postor. Elena apoyó la pluma en la yema del dedo. El metal estaba frío. Pensó en Juan que podía perder su trabajo, en Lucia que le había enviado la carta, en la casa que guardaba fotos de un pasado no del todo feliz pero sí suyo. Pensó en su propio cuerpo, marcado por la pérdida que aún dolía. Cerró los ojos y por un instante se permitió no decidir. Al abrirlos, la ciudad vio una mujer que parecía lista para responder, pero en su interior, una guerra seguía quemando caminos. Si esta historia te atrapa, suscríbete y acompáñame en lo que viene. La pluma siguió ahí, sobre la mesa. La decisión no era solo suya. Era una bomba de relojería que latía silenciosa bajo la mesa de roble. Algunas puertas ya no podrían cerrarse después de la firma. Algunas miradas, sobre todo la de Nico, se convertirían en sentencias. Y la pregunta, la que se convertiría en moneda de debate en cada café y en cada salón de noticias, permaneció suspendida. ¿Amor o traición absoluta?
Elena dejó la pluma sin firmar en ese instante. Se levantó, recorrió el despacho con pasos que parecían medir la dimensión de su vida en metros cuadrados. Al pasar junto a la ventana, la ciudad se extendió como un tablero iluminado, y ella intuyó que, si aceptaba, su nombre sería más que un nombre. Sería un símbolo. Y los símbolos no perdonan, porque se interpretan hasta matar la verdad. En la noche que siguió, mientras la lluvia golpeaba la ventana y el piano de una canción vieja tocaba en un bar cercano, Elena recibió un mensaje con una sola palabra. ¿No lo haces? Era de Nico. Instintivamente, pensó en la disculpa que nunca oyó, en las promesas que no se cumplieron y en el hijo que ahora no llegaría. Ese mensaje fue un golpe que no supo guardar. Hubo, sin embargo, otra notificación. Una llamada perdida de Michelle que no quería entrometerse más, que solo quería saber si ella estaba bien. Elena dejó el teléfono en la mesa, respiró hondo y miró otra vez el documento. La pluma, una vez más, brilló bajo la luz. El papel crujió con la tensión de las decisiones, y en la ciudad, la vida continuó. Los titulares se multiplicaban, las voces encontraban posiciones, y la fiesta silenciosa del poder se preparaba para un acontecimiento que, en unos días, nadie olvidaría. Pero en esa calma anterior a la tempestad, Elena cerró la puerta y por primera vez en mucho tiempo intentó escucharse a sí misma, no como la que fue señalada por una foto, ni como la que era objeto de una oferta, sino como una mujer que debía decidir si su nombre sería suya o mercancía de otros. El reloj seguía marcando. La pluma seguía quieta, y la ciudad, impaciente, aguardaba la jugada final. La pluma seguía quieta, y la ciudad, impaciente, aguardaba la jugada final. A la mañana siguiente el sol no rompió la calma. Explotó. Las oficinas de la empresa se llenaron de murmullos. Las llamadas se multiplicaron y, en la esquina donde Elena compraba el pan, una señora la miró con lástima envuelta en titulares. Elena aprendió a caminar con espectros a su alrededor. Ahora caminaba con reporteros que intentaban sonreír, mientras sus libretas olían a sensacionalismo. Entró al edificio de Boris como quien entra a un tribunal. Respiró. Se ajustó la chaqueta y dejó que la determinación hiciera lo que el miedo ya no podía. La jornada fue un desfile de firmas, de preguntas que no entendía por completo, y de abogados que hablaban un idioma que parecía latín. Cada cláusula le pedía algo que dolía: la obligación de aparecer en eventos, la cesión de derechos de imagen, la promesa de mantener la calma pública. A cambio, la oferta ofrecía salvación, un pago inmediato que cubriría la hipoteca, una cuenta en la que se dejaría un monto para sostener a la plantilla, y lo más importante, una garantía, legalmente redactada, de que la participación mayoritaria pasaría a un fideicomiso, administrado por un tercero de confianza. Ese tercero fue, a petición suya, y tras largas negociaciones, propuesto por Julia, un bufete independiente con buena reputación, que ofrecía garantías y, sobre todo, la posibilidad de auditar cada movimiento. Elena, en el salón de reuniones, sintió de nuevo la piel de la pluma fría contra su dedo. Su mirada buscó a Michelle entre la ventana y la calle. Él estaba ahí, con su taza de café, los ojos de siempre, la paciencia que no exigía nada. Nico pasó de largo por la sala sin saludar. Sus palabras habían aprendido a ser dagas, y su culpa, cuando aparecía, lo humillaba más que cualquier desprecio. Boris, de pie junto a la ventana, clavó en ella una mirada que intentaba ser un puente. Hubo un destello de algo parecido al arrepentimiento. En la habitación, sin embargo, el aire era un campo de batalla donde cada respiración podía ser interpretada como ataque o defensa. Las horas se sucedieron hasta llegar a una decisión práctica. Se firmarían documentos que blindaran la operación. Elena exigió dos cosas que le parecieron escasas, pero imprescindibles: control temporal sobre la cuenta que se abriría para los empleados
y la inclusión de una cláusula que le permitiera revocar la responsabilidad directiva en caso de encontrar irregularidades graves. No eran promesas de afecto, eran seguros para quienes dependían de la empresa. Boris cedió con reticencia, y en el fondo de su gesto hubo algo que se parecía a alivio y a derrota a la vez. En paralelo, Celso y Fred no descansaban. Sus teléfonos vibraban como si el mundo les debiera una sonrisa. Celso se presentó en ciertos círculos con una cortesía que escondía una estrategia. La portada debía venderse, y para eso había que controlar la narrativa. Fred, con su ceño perenne, cerraba tratos en la penumbra. Un inversor dispuesto a comprar paquetes de acciones si la marca se devaluaba lo suficiente. Un editor que publicaría versiones selectas de las fotos. No se trataba de crueldad sin cabeza, sino de cálculo puro. En su mentalidad, las piezas se movían y alguien debía ganar. Sus movimientos, sin embargo, no eran impermeables. Hubo una cuenta bancaria que dejó un rastro y una conversación grabada por descuido donde se escuchaba la mención de comisiones por colaboración mediática. La grabación no apareció por arte de magia. La filtró Julia, en la encomiable confluencia de remordimiento y de profesionalismo que pocas veces se viste sin doblez. Julia no lo hizo por altruismo. Lo hizo porque el periódico donde trabajaba había a menudo vendido verdades disfrazadas, y porque en esa agenda había una historia que le recordaba a su propio pasado. Ella había arruinado la carrera de alguien en su juventud, y la deuda con su conciencia pesaba como plomo. Lucia, por su parte, se convirtió en el pulmón emocional que soportó la presión. Arreglaba la casa de Elena, le preparaba cenas con platos sencillos, y cuando la noche la encontraba sumida, le hablaba de futuro con palabras prácticas. Ambas tejieron, sin gran ruido, una red que avalaría la estrategia de Elena. No solo negociar en secreto, sino preparar una defensa pública que pudiera desmontar el entramado si fuese necesario. Elena aceptó la propuesta final, con la condición no negociable de mantener abiertos los medios para demostrar que la operación no respondía a una venta emocional de su persona. Quería que todo estuviera a la vista, pero con custodia legal, para que nadie pudiera reinterpretar su gesto como sumisión. Todo lo acordado fue redactado y revisado hasta el amanecer. Cláusulas, testigos, firmas. Cuando se pusieron los nombres en los papeles esa noche, Elena sintió como si sellara una tregua con su vida, no una derrota definitiva. Firmó con la misma pluma, ahora templada por una decisión pensada, y no por la casualidad del miedo. La fecha para el acto civil se fijó de manera que nadie pudiera decir que fue apurado. 1 semana. Tenía la solemnidad calculada de una operación pública. Habría cámaras, por supuesto, pero también especificaciones para evitar la intromisión de tabloides que vendieran el dolor sin contexto. La ciudad comenzó a preparar su voyerismo. Hubo quienes compraron flores para tirar a la salida. Hubo quienes ya habían escrito la noticia que solo esperarían publicar. Elena, en su soledad, sintió el peso de una dirección que le pertenecía, pero que también la empujaba a una exposición peligrosa. En los días que siguieron, la tensión creció como una cuerda que se tensa hasta cantar. Elena entrenó su cuerpo para la escena, no para encubrir sentimientos, sino para mantener la compostura cuando la cámara buscara grietas. Aprendió a encuadrar la mirada, a manejar silencios, a dejar que la voz no traicionara la fatiga. Entrenó con una mujer que había enseñado etiqueta a muchas otras. No le enseñó a ser falsa, le enseñó a que su verdad fuese legible. Michelle la observaba como si sus ojos fueran manos que recogían cada pedazo de cansancio. Le dio libertad. «Haz lo que debas», decía, y su entrega no era renuncia sino una confianza firme en que ella regresaría con su decisión intacta. Nico, por su parte, pasó de la rabia a la autodestrucción. Bebió más de la cuenta en un par de noches y mandó mensajes que nunca tuvo el valor de leer. Intentó encontrar inversores por su cuenta, buscó créditos que no existían, y en un acto desesperado,
Acudió a Fred para ofrecerle algo inaudito: su propia renuncia a cualquier cargo, si Fred y sus aliados dejaban de meter mano en la prensa. Fred, pragmático, visitó a Nico con un vaso de whisky y le dijo con frialdad: «No es personal, muchacho. Es negocios. Tu renuncia puede valer más que tu orgullo». Nico entendió que su posición no le permitía heroísmos. Empero, su orgullo no murió. Encontró maneras nuevas de herir. La tarde previa al acto, Elena salió al mar como lo acostumbraba en los momentos de gran tensión. El viento olía a sal y a algo limpio que la ciudad no ofrecía. Iba sola, con los dedos entrelazados, probando la sensación de que su cuerpo no sería la moneda principal de la transacción, sino la voluntad que la presidía. Necesitó oír el rumor de las olas para recordar que la vida era mayor que una foto, mayor que un rumor, mayor que el miedo. Sentada sobre una roca, perdió el reloj de la urgencia y permitió que le vinieran imágenes suaves. Su madre contándole lo de las mareas, Michelle sonriendo en la ventana del café, Juan saludando desde la portería, como si su vida no dependiera, por suerte o por paciencia, de los giros de otro. Se quedó con esas fragancias más que con las palabras. El acto civil se celebró en el registro con la frialdad de una institución, que atiende a muchos actos con la misma pluma. Hubo invitados selectos, algunos empleados, 2 representantes del bufete fiduciario, un pequeño grupo de prensa controlada, y al fondo, cámaras que querían captar el momento en su esplendor más íntimo. Elena entró subiendo las escaleras con la compostura aprendida. El vestido no era pomposo, era sobrio, adecuado para una mujer que no buscaba ser centro de un cuento romántico, sino protagonista de una decisión. Boris la miró con una mezcla de afecto y distancia. Nico no entró en la sala sino hasta el último minuto, con el rostro rojo y la respiración entrecortada. Michelle, fiel a su estilo, se quedó al margen, con la mano en el bolsillo y la mirada que dudaba entre pedirle que huyera o decirle que la apoyaría si así lo decidía. El oficiante pronunció las palabras legales y la sala se hizo silencio. En un gesto que tuvo más de ritual que de corazón, Elena y Boris firmaron el acta. Cámaras hicieron su sonido de clic, como si cada firma fuese una sentencia. Cuando los sellos cayeron, un murmullo se extendió como ola breve por la sala. Algunos aplaudieron, otros respiraron con alivio. Elena no sonrió. No había lugar para tal cosa. Cuando se asomó a la mirada de Nico, encontró una herida abierta que la miraba con acusación y con dolor. Él no dijo nada mientras la ceremonia concluía, pero en su rostro se leía el abandono antiguo, la cosa que lo había hecho huir cuando más necesitaba quedarse. La salida al exterior fue como cruzar entre 2 aguas. Por un lado, fotógrafos que le pedían poses. Por el otro, vecinos que esperaban ver el símbolo de la operación victoriosa. Elena, con el papel sellado, sintió un golpe contradictorio. La seguridad financiera estaba más cerca, pero la intromisión pública también. La prensa la abordó. Cámaras, preguntas, titulares. Fue entonces cuando algo que ni ella ni Boris habían planeado ocurrió. Un sobre, entregado con sigilo por Julia a la mano de Elena, contenía una carpeta con documentos y una memoria portátil. Julio, un técnico de la redacción amigo de Julia, había trasladado pruebas en las que se podía ver una cadena de mensajes entre Celso y el editor de la revista. Había transferencias bancarias a cuentas intermedias y un audio donde Fred instruía a un intermediario para remover la presión sobre ciertos acreedores si la portada salía la semana siguiente. También había un correo que vinculaba a un banco que, de forma astuta, había ofrecido al gerentillo de Boris un acuerdo secreto para la compra de bonos si la empresa caía en desgracia. La evidencia abría la posibilidad de que la campaña mediática no solo buscara lucro a costa del escándalo, sino que había sido diseñada para forzar una devaluación y obtener beneficios por parte de actores financieros. Julia la miró a los ojos cuando le pasó la carpeta y dijo, con la voz que era mezcla de urgencia y fatiga: «Tiene esto».
Si lo haces público ahora, la narrativa cambia. No tienes que ser la víctima silenciosa. Helicópteros sobrevolaban la ciudad. Las redes se abrazaban en comentarios. Elena sintió el peso de la carpeta como si fuera un objeto sólido en la mano. Era, a la vez, veneno y antídoto. Su decisión fue instantánea, aunque el camino que la condujo a ella estuvo trazado en semanas de reflexión. No daría una pieza para el consumo, sin exponer al menos la manipulación. Subió a un estrado improvisado frente al registro civil, donde una pequeña multitud esperaba. Se colocó el micrófono con la calma adquirida en la ventana del bar donde había estudiado contabilidad. Miró a Boris. Le pidió permiso con una mirada y él asintió con una contracción en la cara. Parecía saber que aquel acto podía salvar o destruirlo. Miró a Nico, cuya mano temblaba al cerrar el puño, y a Michelle, que parecía contener el aliento. Elena habló con voz firme, sin melodrama, casi como si dictara una carta. Explicó que el acto había sido celebrado por razones que ella no escondía. La necesidad de proteger puestos de trabajo, el temor a la pérdida, pero que no podía permitir que la manipulación mediática convirtiera su nombre en una mercancía. Ahí extendió la carpeta. Las cámaras se volvieron hacia ella como un solo ojo hambriento. Con la ayuda de Julia, presentó pruebas selectas. Transferencias, mensajes, la conversación de Fred. No mostró fotos sensacionalistas de su pasado. Mostró la red que había erosionado la verdad. No vine a humillar a nadie, dijo en un momento. Vine a exigir que la verdad no sea el vestido que otros le ponen a mi cuerpo. La prensa se estremeció. Algunos periodistas, atrapados por la propia evidencia, bajaron la vista. La historia que habían construido con facilidad ahora tenía grietas. Otros respiraron hondo y buscaron nuevas líneas. Si la campaña había sido una operación, ¿quiénes ganarían con la ruina? Boris, en ese instante, dejó de ser solo el hombre que firmó el documento. Se convirtió en un actor con responsabilidad pública. Alguien en el público gritó: ¿Entonces no te casaste por amor? Elena contestó: Me casé para intentar proteger a quienes dependen de esta empresa. No es un matrimonio romántico, es una decisión con consecuencias. No añadió más. Su modestia no acalló el estruendo. Nico reaccionó como si alguien le hubiera arrancado la lengua. Su rabia cambió de diana. Cuando la movilización pública mostró que la operación tenía elementos de manipulación, su enfado se transformó en confusión y en la necesidad de buscar culpables. Se acercó a su padre con una pregunta que no fue gentil. «Nos vendiste a todos por orgullo». Boris, con la mirada baja, no tuvo una respuesta fácil. Le habló de responsabilidades, de miedo, y de cosas que la ambición había ido deformando. Nombres de acreedores, cifras, noches en vela. La conversación entre ellos fue feroz y dolorosa. Una sucesión de reproches que cargó con años de silencios. Elena, con el corazón en la mano, escuchó. No se puso del lado de nadie. No estaba ahí para ser árbitro de heridas ajenas. Su papel era, por el momento, asegurar que la maniobra que la dañó no destruyera a más gente. La consecuencia inmediata fue una auditoría interna convocada por el nuevo fiduciario, al que ella había consentido. Los movimientos financieros fueron examinados, y los nexos entre el editor, Fred, y ciertos intermediarios salieron a la vista. Sin embargo, sacar a la luz la verdad no era garantía de justicia inmediata. Ya se sabía, la prensa podía ser vengativa y lenta. Hubo, además, quienes argumentaron que Elena había utilizado la exposición como un gesto calculado para mejorar su imagen. La mezquindad y el escepticismo fueron reacciones naturales. En la ciudad siempre hay quien prefiere coquetear con la mentira. En la semana siguiente, la empresa logró, con el respaldo del fideicomiso y la presentación de las pruebas, obtener un plazo para renegociar la deuda. Los acreedores, temiendo el escrutinio público, cedieron a diálogo. Eso no supuso aún la solución definitiva, pero evitó que la casa y las pensiones desaparecieran en cuestión de días. La sensación de alivio fue tangible. Aunque Elena pagó un precio,
Su nombre, aunque ya no solo símbolo de escándalo, se convirtió en la llave de una historia pública cuyo pulso sería largo. Mientras tanto, la relación con Nico quedó maltrecha. Él no pudo perdonar del todo. Que ella firmara, que la ciudad la acogiera con una mezcla de respeto y acusación, que Boris hubiera tomado la iniciativa sin consultarlo. La conversación más dura entre madre e hijo no tuvo lugar en la casa familiar, sino en una calle desierta, con las luces de la ciudad echando destellos en su cara. Nico le dijo con palabras que dolieron: «Te casaste con mi padre». Elena contestó con la verdad, esa que no quiere la ternura de los cuentos. «Me casé para salvar lo que pudimos perder. No lo hice para herirte, lo hice para no ver despedidos a quienes ayudan cada mañana». Nico la miró, y en su rostro hubo algo que no era solo ira, la desolación de quien entiende que su mundo ha cambiado, y que la figura paterna que conoció puede tener motivos oscuros y también desesperados. En su pecho, la culpa por las apuestas de su pasado y la incapacidad de sostenerse como hijo convergieron en silencios que alguna vez se harían acción. Salió de la conversación con pasos vacilantes, marchando a un territorio del cual no había mapa. Su relación con Boris entró en la fase de ruptura, con reproches y palabras que señalaron heridas que no cerrarán de la noche a la mañana. En el plano íntimo, Michelle se mantuvo, como lo había propuesto siempre, con respeto. No intentó sacar ventaja, no dio discursos heroicos. Cuando Elena le confesó que la firma era un acto táctico y que había expuesto la manipulación, él se quedó en silencio y luego la abrazó sin promesas grandilocuentes. «Tú tomaste las decisiones», dijo. «Yo estaré si me necesitas». Michelle ofrecía el tipo de compañía que no reclama rescates. En su modestia había una fuerza que ayudó a que Elena se viera a sí misma no como un objeto, sino como agente. En los meses sucesivos la auditoría detectó irregularidades. Hubo miedo, y hubo gente que fue llamada a responder por sus acciones. El editor tuvo que explicar transferencias. Un par de intermediarios entraron en investigación. Fred y Celso, acorralados por la evidencia, enfrentaron demandas por difamación y por manipulación económica. El proceso fue un goteo. No hubo entrega de verdugos en una escena cinematográfica, sino el desarrollo legal y lento de la ley. Boris tuvo que aceptar ciertas responsabilidades en la mala gestión de la empresa. No fue arrestado ni humillado públicamente, pero su figura se vio reducida. La ciudad lo miró con una mezcla de compasión y reproche. Muchos simpatizaban con su deseo de evitar la quiebra. Otros lo veían ahora como el padre que priorizó el prestigio sobre el diálogo. Elena, tras el vendaval, se encontró en un sitio inesperado. La empresa no se derrumbaba y los empleados seguían cobrando. Tenía, además, un espacio personal que exigía reconstrucción. Tomó decisiones para no quedar atada indefinidamente a un matrimonio que no había querido en términos románticos. Activó la cláusula que le daba facultades para revisar las decisiones del directorio, propuso la inclusión de miembros independientes y logró que la fiduciaria ejecutara un plan de reestructuración que no incluía su permanencia indefinida en la vida íntima de Boris. Firmó un acuerdo en el que reconocía su rol temporal como socia en representación del fideicomiso, con la posibilidad de salir legalmente de ese lazo cuando cesaran las condiciones que lo justificaban. No fue revolución sin costo. En los pasillos de la vivienda familiar, las fotos ya no estaban solo en blanco y negro. Eran testimonio de un pasado que, para algunos, se tornaba incómodo. Algunos amigos se alejaron, por supuesto. Hubo cenas canceladas. Hubo, también, una apertura que antes no existía. Conversaciones largas con Boris sobre su propia historia, las pérdidas, los miedos que lo habían conducido a adoptar decisiones precipitadas. En esos instantes, donde la verdad afloraba sin eslóganes, Elena pudo escuchar la versión humana de alguien que se había equivocado y que buscaba reparar. No fue suficiente para borrar el dolor, ni para reconstruir la confianza de un hijo.
Fue, sin embargo, una oportunidad para poner palabras donde antes hubo silencio. Nico, con el tiempo, decidió alejarse para recomponerse. Viajó algunos meses al extranjero, se sometió a terapia y aceptó que su orgullo sería un asunto que debía trabajarse. No hubo reconciliación inmediata con Elena. Hubo, más bien, un proceso largo en el que ambos aprendieron que la familia se refundaba con conversaciones que antes no se daban. Boris ofreció disculpas públicas y privadas. En su rostro se veía la huella de la derrota y, con ella, la posibilidad de nueva humildad. No todo quedó resuelto. Las heridas abiertas tardarían en cicatrizar. La ciudad opinó, juzgó, y luego cambió de atención. El escándalo dejó de ser central para muchos, pero no para Elena. Ella supo que el costo no era solo personal, sino cultural. Había mostrado que la humillación pública puede ser usada para maniobrar, pero también que la exposición, bien manejada, puede revertir una narrativa. Esa lección la acompañó como una brújula. No todo puede comprarse con dinero. La dignidad, cuando es defendida con evidencia y paciencia, puede abrir fisuras en la arquitectura del poder. Los meses terminaron por llevar a Elena a un lugar inesperado. La posibilidad de una nueva vida sin la etiqueta que otros le habían impuesto. No habló de Victoria, porque entendía que era más complejo. Recuperó su trabajo en la contabilidad de la empresa, sí, pero lo hizo con la intención de formar parte de un sistema que protegiera a los más vulnerables. Encontró en Michelle un amor pausado, que fue reconstruyendo su confianza. No fue un romance de película, sino una compañía que se fue tejiendo en cafés, encargos cotidianos y tardes de tranquilidad. A veces, en la noche, recordaba que no todo el mundo es como esos hombres que apostaron una vez. A veces también pensaba en Nico, y deseaba que su hijo hallara caminos menos destructivos. En una tarde de primavera, Boris convocó una reunión general. No fue un acto de exhibición. Fue un reconocimiento público a las lecciones aprendidas. Anunció un plan de gobierno corporativo, la entrada de auditores externos permanentes y una cláusula de protección para empleados contra prácticas mediáticas depredadoras. Dio la cara, sin actuar como mártir. Elena escuchó y entendió que su papel había trascendido su propia historia. Había ayudado a generar cambios en una estructura que, aunque imperfecta, podía ahora mirar con más cuidado hacia el interior. Aún así, la pregunta del título persistía en la calle, en las tertulias, en las miradas de quienes esperaban una respuesta definitiva. ¿Amor o traición absoluta? La ciudad exigía respuestas fáciles, y las televisoras, siempre dispuestas a cerrar historias, pedían una sentencia. Elena, con la calma de quien ha vivido el conflicto en carne propia, tenía una respuesta que no podía resumir en una frase. Ambas cosas, y ninguna por completo. La explicación era menos fulminante y más honesta. El acto contuvo elementos protectores y elementos de soberbia. Hubo amor en forma de deseo de reparar, y traición en la forma de manipulación que intentó usar su pasado como herramienta. Las acciones de cada personaje fueron mezcla de impulso, cálculo y necesidad. La última escena de la historia fue mínima y potente. Elena regresó a la costa una vez más, no para buscar respuestas, sino para saber que el mundo seguía siendo tan vasto como siempre. Se sentó en la misma roca, dejó que las olas le besaran las botas y respiró sin prisa. A su lado, Michelle llegó con 2 cafés y se sentó en silencio. No hubo grandes declaraciones. Ella no necesitaba repetir lo que ya había decidido. Miró el horizonte y notó que su nombre ya no era solamente una marca en la prensa. Era el nombre de una mujer que eligió actuar con responsabilidad y con límites. En su bolsillo, el acuerdo que la ataba a la empresa tenía fecha de caducidad. En su corazón, la certeza de que había ganado algo que no se compra. La autoridad sobre su propia historia. Por la tarde recibió una carta de Nico, escrita de puño y letra con un mensaje breve.
No sé si puedo perdonar, pero quiero intentarlo. No fue promesa de reconciliación instantánea. Fue señal de que las grietas podían, con trabajo, cerrarse. Elena sonrió con esa tristeza dulce que deja la esperanza cuando no es exigente. Guardó la carta en la cartera, como quien guarda un mapa para un camino que aún no se recorre. La ciudad continuó su ruido. Las portadas siguieron en busca de historias nuevas, y la vida de los empleados se estabilizó. Elena aprendió algo esencial: que las decisiones en las que uno arriesga la propia reputación pueden ser la forma más dura y honesta de amar a otros. No fue un final limpio ni una derrota total. Fue, más bien, una lección sobre el peso de las elecciones en un mundo donde la verdad y la apariencia convergen y se confunden con facilidad. La pregunta quedó abierta para quienes quisieran responderla. Algunos dirían que fue traición absoluta, otros que fue amor en su forma más práctica. Elena, mirando el mar, supo que no estaba allí para imponer juicios. Tomó la mano de Michelle y, con la mirada puesta en el horizonte, se permitió la posibilidad de sanar. Sus pasos no serían sencillos, pero eran suyos. Si esta historia resonó contigo, compártela y cuéntanos, ¿qué habrías hecho en el lugar de Elena?